Bienvenidos al canal Mundo de Lectura Nunca Más. Hoy te traigo una emocionante narración del libro Aquí todos estamos muertos, del autor José Luis Trevalara. En este capítulo 4 continuaremos explorando la fascinante historia llena de misterio y suspenso. Si eres amante de la literatura y disfrutas de las narraciones audibles, estás en el lugar indicado. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de esta apasionante obra. Capítulo 4. El bulto. Poquito a poco, el aire y el agua se le fueron saliendo del cuerpo. La calaca lo había besado y a él no le quedaba más remedio que corresponderle a sus amores. Vaya usted a saber qué fue lo que le pasó en sus últimos días, pero el caso es que Epitafio se murió como los perros. A la hora de la hora, nadie estuvo a su lado, por eso se fue con los ojos abiertos, y la mirada de furia se le quedó marcada para siempre. Como en San Ignacio todos lo conocían y sabían de sus malas mañas, ninguno de los lugareños se acercó a su casa para tenderle la mano cuando la niña blanca lo andaba acariciando. Quien quita que, antes de petatearse, él solo sintió la lumbre de las calenturas y ni siquiera pudo echarse un buche de agua para aplacarse los ardores que le estaban acabando. Claro que eso nunca se sabrá, pero tampoco es de extrañarse. Epitafio se murió de la misma manera como vivió, aunque esta vez no hubo necesidad de que alguien le diera de balazos para que se fuera de este mundo. Yo no le miento, Epitafio se murió solo y lejos de todos. Él colgó los guaraches como los perros que tienen rabia y a los que nadie se le acerca por el miedo a que muerdan. Por eso mismo, hay veces que se le mete en la cabeza el run run de que se quedó tirado encima de un cuero de vaca o de chiva y que por tal motivo empezaron las desgracias, pero la mera verdad es que, quién sabe. Epitafio no necesitaba morirse encima de una piel para seguir atormentando a la gente. De por sí, todas sus almas estaban llenas de malas palabras. Por esta le juro que todos sabíamos cómo era, a qué se dedicaba y qué males había hecho. Por eso, cuando lo encontraron muerto, luego le organizaron su velorio con todas las de la ley. Valía más hacer eso que apostarle a la suerte. Tantito después de que encontraron su cuerpo, la gente empezó a acercarse a su casa, pero antes de que se animaran a entrar, todos se quedaron parados. La negrura de la noche siempre es canija y entiesa los cuerpos, de suerte que los ojos de unos y otros permanecieron quietos y sus bocas se quedaron cerradas, como si les hubieran echado cera. Así, antes de dar el primer paso, tenían que juntar el valor que les faltaba. Como todos sabían lo que tenían que hacer, nadie olvidó su rosario ni sus amuletos. Sin embargo, los trozos de jicuri seco que algunos guardaban en bolsitas se retorcieron por la cercanía del muerto. Total, que antes de entrar, los de San Ignacio se santiguaron 3 veces y besaron la cruz por si las moscas. Si hubieran podido, se habrían traído una hostia y una botella con agua bendita. En estos casos, es mejor protegerse que lamentar la osadía de aventarse al lautarugo. Y ellos estaban seguros de que alguien como Epitafio podía seguir haciendo males, aunque la huesuda ya se la había cargado. A pesar de que su compadre había renegado del lazo que los unía, al final le cumplió como los buenos cristianos. Con cuidado, limpió su cuerpo para borrarle las marcas de la mala muerte. Cada vez que enjuagaba el trapo, el agua se volvía más espesa. El sudor de las calenturas flotaba en la cubeta como una nata que solo quisiera contar lo que había pasado. Y cuando terminó, se le quedó viendo a la cara para saber si no le estaban brotando pelos duros y tiesos. Después lo puso encima de su catre y le peinó las canas con tal de que pareciera que dormía. Con mucho esmero, le acomodó los brazos y las piernas para que se quedaran justo como debe de ser. Y como no queriendo, le tentó la espalda para ver si no estaba jorobado. Las viejas chismosas dicen que el buen hombre tuvo que quebrarle los dedos para que estos no parecieran garras y se pudieran entrelazar sobre su pecho. Lo que sí es un hecho es que por más que quiso,
no pudo cerrarle los ojos. Los párpados de Epitafio parecían de madera reseca y cada vez que se los jalaba, se rajaban sin que la sangre brotara. A su compadre ya no le quedaba de otra. Con el trapo que lo había limpiado, le cubrió la mirada para que nadie se reflejara en ella, y es que sus ojos eran el espejo del mal. Poco a poco, la gente empezó a preparar el viaje del muerto. El ataúd de pino comenzó a llenarse de sus cosas, la ropa que tenía, la imagen de San Martín Caballero que estaba en su altar y los 3 amuletos que lo protegían fueron a dar a la caja. Después, todos los que tentaron sus triques se frotaron las manos con los rosarios hasta que se le pusieron coloradas, y con tal de que nunca volviera, no faltó el que echara una caja de cigarros, una botella de aguardiente y unas tortillas para el camino. Ya al final, entre varios, metieron el cuerpo de Epitafio y a los pies del ataúd colocaron las flores y las veladoras. Yo no sé quién empezó, pero el caso es que le rezaron hasta que el sol empezó a alumbrar el pueblo. Ahí estuvo la gente toda la noche. Las ganas de irse pronto se desmoronaban con tal de que Epitafio nunca regresara. Entonces, para matar el tiempo, alguien trajo café y empezó a llenar los jarros, pero por más piloncillo que le echaron, siempre supo amargo. Como fuera, ninguno de los hombres abrió la botella para ponerle un fajo de aguardiente. Un trago de más podía llamar a los viejos rencores y los odios añejos, y ellos, a como diera lugar, tenían que estar tranquilos. Sus ojos no se podían separar del cuerpo. Ya de mañana, antes de que el calor se enseñara y el cuerpo empezara a hincharse y apestar, los hombres cargaron la caja y se la llevaron al camposanto. Los rezos sonaban como los grillos que se tragan las cosechas, y con cada palabra buscaban que las nubes más prietas no se asomaran. La oscuridad era muy peligrosa. Al llegar al panteón, más de uno paró las orejas. El zumbido del viento estaba mudo y el hoyo de la tumba se miraba bien profundo. Ahí pusieron el cadáver con tiento. Apenas le echaron tantita tierra para medio cubrirlo. Luego, todos los de San Ignacio llevaron piedras y más piedras hasta que encima del muerto se formó un montón bien grande. Solo así evitarían que Epitafio se saliera para seguir haciendo de las suyas. Nadie sabe quién fue el que hizo la última plegaria, y si alguien conoce su nombre, se lo tragó con tal de no provocar al difunto. Lo cierto es que, cuando el rezo se volvió silencio, todos se regresaron al pueblo. Ahí la noche todavía no se adueñaba de San Ignacio cuando la lumbre se apoderó de la casa de Epitafio. Nadie se acercó para tratar de apagarla, pues las llamas borraron su memoria. Es más, los presentes ni siquiera volteaban a ver la chamuscadera, capaz que por los ojos se les metían las desgracias y las maldiciones. El destino de los animales de Epitafio también estaba marcado. Alguien los soltó para que se fueran al monte. Valía más que el difunto los buscara en otro lado a que siguiera rondando por el pueblo. Conociendo ese riesgo, antes no los mataron y quemaron sus cuerpos. Eso a lo mejor habría sido peor. Durante 3 días, Epitafio tendría que caminar antes de llegar con Dios y con la Virgen. Cada paso que diera debía ser preciso. No se podía presentar en el cielo si antes no había recogido todas sus huellas, todos sus escupitajos, todas sus uñas y todos sus pelos. A como diera lugar, él, como todos los muertos, tenía que entregar su cuerpo completo. Si algo le faltaba, las puertas de la gloria se cerrarían para siempre. Mientras, en San Ignacio, la gente dejó de decir su nombre. De cualquier modo, para que su ánima estuviera contenta, en muchas casas le dejaban un jarro con café o le tiraban en el suelo tantitos cachos de tortilla. El chiste era que se calmaran las ansias y no regresara, que siguiera su camino y se encontrara con sus cosas. Si Dios lo perdonaba, era su asunto. En el fondo, lo único que todos querían era borrarse de la cabeza el recuerdo de ese malvado. Y es que Epitafio era de muy mala madera.
Todos los hombres de su familia habían sido hechiceros y para acabarla de torcer, él tuvo los sueños de quien enseñaron las malas palabras mientras los impíes le caminaban por las almas. Al principio las cosas no eran para preocuparse. La gente nomás lo iba a ver para quitarse las dolencias, y es que él soñaba como ninguno. Sabía cómo curar el espanto y nunca le fallaba la manera de encontrar las sombras que estaban perdidas. Además, las hierbas que juntaba en el monte siempre sanaban a los enfermos y el humo de sus cigarros era milagroso. ¿Para qué se lo niego? Los de San Ignacio le tenían aprecio, pero cada vez que los pelos se le ponían más blancos, él se volvía peor de lo que era. A nadie le perdonaba un peso por sus trabajos y cada día los cobraba más caros. Poco a poco, Epitafio se fue haciendo rico. Al final ya tenía 3 vacas, 4 chivos y 7 borregos. Por si fuera poco, dicen que, con tal de ganar más lana, empezó a hacer malas obras. Si alguien le pagaba lo que quería, sus enemigos se morían sin que nadie pudiera meter las manos para salvarlos. Ciertamente, él sabía cómo llamar al pájaro de fuego. Así pues, por las noches, mientras todos estaban dormidos, en el cielo se divisaba una bola de lumbre que se metía en los sueños de las personas que quedaban malditas. Al otro día los hechizados empezaban a escupir sangre y antes de que la luna volviera ya estaban muertos. Las tripas se les habían salido por la boca. Aunque muchos lo odiaban, su pleito con el Alfonso fue el más canijo. A fuerza de palabras feas, Epitafio se metía en sus sueños y sus hechizos se hacían cada vez más fuertes. Ese era el castigo que le estaba dando por robarse a la chamaca que le cuadraba y que nunca le entregó por más que le hizo la ronda. Total, que a los males ya estaban metidos en el cuerpo de Alfonso. Los pies se le habían llenado de heridas y la pus le brotaba hasta que el asco se adueñaba de los que la olían. Y por más que los metía en agua con sal y se los frotaba con toloache, las llagas seguían emperradas. Entonces, los huesos empezaron a asomarse entre la carne herida. A esas alturas, Alfonso apenas podía caminar, pero su rabia era suficientemente grande para salir a buscar a su enemigo. A él ya no le importaba que nacieran gusanos de las llagas y que le corrieran por todo el cuerpo. Su decisión estaba tomada. Todo un día estuvo esperando entre las peñas y cuando la figura de Epitafio se asomó en el camino, le zorrajó 3 balazos. Según él, el mal se había terminado para siempre, pero ese de que con la mala suerte el perro se acaba la rabia, apenas era un deseo que no más no se cumpliría. Como pudo, Epitafio se fue arrastrando hasta que llegó a San Ignacio. Las balas lo habían dejado mal herido, pero no pudieron arrebatarle la vida. Dicen algunos que en la tierra se miraban las baterriadas coloradas de su sangre y que también se veían las marcas de algunas de las manos que clavaban las uñas en el suelo con tal de agarrar la fuerza que necesitaban para llegar a su destino. Sus respiraciones envenenadas habían dejado sus huellas del mismo modo y el polvo que apenas se movía estaba lleno de ponzoña. Si a alguien hubiera caído en los ojos, seguro que se habría quedado ciego para siempre. Como haya sido, cada vez que Epitafio serpenteaba, el tiempo se hacía cada vez más lento, pero el odio le brindó la enjugada para meterse en su casa. Ahí se quedó tirado, retorciéndose como culebra por el dolor de las heridas. Cuentan que así aguantó muchos días y que así siguió hasta que las balas se salieron del cuerpo sin que nadie las tocara. En esos momentos, mientras la siriquiflaca lo acariciaba con ganas de llevárselo, él alcanzó a soñar los peores sueños. Así, cada bala que se le salió terminó metida en la carne de Alfonso. Cuando Epitafio se levantó del catre, su rival vomitó toda la sangre que le quedaba, y la chamaca que le cuadraba no tuvo mejor suerte. En sus sueños de muerte, Epitafio también la maldijo. Al final la cara se le llenó de arrugas, de llagas, y doña Guadaña la alcanzó cuando la calaca ya se le veía. Desde ese día, la gente le empezó a sacar la vuelta al Epitafio. Valía más morirse a pedirle su ayuda.
Pero ya ve usted, a él fue al que la muerte terminó por alcanzar y lamer mientras estaba solo. Ese brujo ya debía muchas y las pagó todas completas. Los días pasaron en San Ignacio y la gente dejó de preocuparse. Todos creían que Epitafio nunca volvería, pero la mera verdad es que estaban equivocados. El mal siempre retacha. Una noche, cuando el Martín iba para su casa, alcanzó a mirar un bulto. La sombra se escurrió entre los paredones que medio rodeaban un corral. Aún las señales eran claras. Él, por andar creyéndose el muy macho, se pasó de sabroso y se acercó al lugar que no debía. Quién quita y a lo mejor el Martín pensaba que podía apalabrarse con el muerto para convencerlo de que siguiera recogiendo sus huellas y luego se fuera para el cielo sin dañar a nadie. Él, ahí donde usted la ve, sabía que algunos difuntos son bien entendidos y le hacen caso a los que se apalabran con ellos. No lo hubiera hecho. Apenas había dado unos pasos cuando vio varias gallinas muertas y notó que el lugar olía a puro fierro viejo y cagarrutas de sopilote. Entonces el Martín miró al bulto. Su cara estaba peluda y la joroba le rasgaba la ropa. Era Epitafio. Sus ojos se le clavaron en el cuerpo y después de que le peló los dientes, se murió sin poder decir un solo rezo. Al otro día lo hallaron. En la cara tenía marcado el miedo y su piel le estaba quebradiza. Las cuarteduras dejaban ver la carne podrida y los gusanos que estaban naciendo. Unos dicen que tenía los ojos bien negros, pero otros cuentan que el bulto se los arrancó para que nunca pudiera encontrar el camino al cielo. Como fuera, los de San Ignacio no podían hacerse tontos. Todos sabían lo que había pasado. Cuando terminaron de enterrar al Martín, la gente se metió en sus casas con el Jesús en la boca. Unos juntaron sus triques y se largaron de San Ignacio sin despedirse de nadie. No querían que les preguntaran a dónde iban. Capaz que el bulto los olía y los perseguía. El silencio, pues, era la única protección que les quedaba. Los que se quedaron rezaban y rezaban hasta que llegaba la noche. Antes de tumbarse en sus catres, todos agarraban sus rosarios y sus bolsitas con jicuri. Esa era su defensa en contra de los malos sueños y las peores palabras. Pero cuando amanecía, los trozos de jicuri ya eran puro carbón y las cruces de los rosarios estaban retorcidas. Algunos dicen que las cuentas quebraban despedijadas y que si las olían, se sentía la pestilencia de doña Guadaña. ¿Para qué le hago largo el asunto? Las cosas pasaron como pasaron y no tiene caso andarlas adornando. A los de San Ignacio ya no les quedaba nada para contentar a Epitafio, de suerte que él se adueñaría de todos y el mal los mordería para dejarlos marcados. De nada había servido que trajeran al sanador del pueblo cercano, pues cada vez que las palabras le brotaban de la boca, se convertían en arena. Por si fuera poco, ese hombre ni siquiera pudo soñar para tratar de enfrentar al bulto. Al final, nomás se largó y su sombra se perdió en el camino para siempre. Esa noche que le cuento, el pájaro de fuego y las culebras hicieron de las suyas. Con el retache de Epitafio, la gente de San Ignacio se fue secando poco a poco. El agua y el aire se les salieron a todos del cuerpo y la piel se les puso polvosa. Ya era muy tarde para largarse de ahí. La muerte los alcanzaría en el camino y las dentelladas de los coyotes les robarían el chance de tener una sepultura como Dios manda. Por eso se quedaron, sentados en las entrañas de sus casas con la mirada clavada en el piso. Ellos nomás rogaban para que esa noche fuera la última y se acabaran sus sufrimientos. Poco a poco, el pueblo quedó desierto y el viento empezó a arañar las casas. Los adobes se fueron volviendo tolverenas y los animales se quedaron tirados mientras las costillas se les asomaban en el cuero. Casi nada quedó en San Ignacio. Si usted va para allá, solo hallará paredones y en las noches verá cómo los bultos se mueven buscando la más negra de las oscuridades para esconderse. Ahí están todavía, agazapados como culebras,
esperando a que se acerque su víctima para encajarle los colmillos que le robaran la vida. Dicen que esto se va a acabar un día, pero para que eso pase, tendrá que llover como nunca. Los jorobados no pueden nadar y siempre se ahogan en las corrientes. Sin embargo, vaya usted a saber qué día va a empezar el diluvio. Entre que llega y no llega, nosotros ya estamos juntando nuestras cosas. Y es que ayer vimos el bulto de Epitafio. Y con esto concluimos el capítulo 4 de Aquí todos estamos muertos, de José Luis Trueba Lara. Espero que hayas disfrutado de esta narración tanto como yo disfruté compartiéndola contigo. Hasta nunca.